Los Caballeros Templarios, uno de los ejércitos más misteriosos de la historia, fueron una fuerza subterránea más secreta que los Illuminati. En 1119, un grupo de caballeros se agrupan y juran proteger a los peregrinos cristianos que van a Tierra Santa. Y al imponerles un impuesto, construyeron una gigantesca red económica. Para el año 1200 ya controlaban toda la tierra entre Inglaterra y Jerusalén y habían amasado una fortuna valorada en más de 100.000 millones de dólares. Según los documentos históricos, en el asedio a Jerusalén de 1099 durante la Primera Cruzada, los poderosos caballeros se hicieron con el control del Monte del Templo, un lugar sagrado que muchos consideraban el lugar de descanso del Arca de la Alianza y el Santo Grial. ¿Pudieron los templarios hacerse con estas reliquias sagradas en secreto y mantenerlas escondidas de sus enemigos? En 1312, los templarios eran tan poderosos que el Papa mandó darles caza y acabar con ellos. Según se dice, los templarios fueron rodeados, torturados y quemados vivos. Miles de poderosos caballeros desaparecieron de la noche a la mañana. Y con ellos, sus tesoros escondidos y sus inmensas riquezas, perdidas para siempre. Pero las nuevas pruebas descubiertas en antiguas cartas náuticas sugieren que han sobrevivido y han reconstruido la Orden Templaria en algún lugar del Nuevo Mundo. Este es el mapa de Zeno. Algunos creen que documenta una misión secreta para mantener la orden con vida. Liderada por un templario llamado Henry Sinclair, se dice que unos 100 templarios viajaron desde el norte de Escocia a América en 1398, casi un siglo antes de que Colón pisara el continente. ¿Qué quiere enseñarnos el mapa? Bueno, esta expedición secreta se adentraba en el Nuevo Mundo, por el que el destino final sería la costa oeste. Y si miras aquí, es Estotilandia. ¿Pero qué es Estotilandia? ¿Dónde se supone que está? Si miramos la ruta entre Europa y Estotilandia, hay unas islas enormes en pleno Océano Pacífico que sabemos que no existen. Son islas fantasma, lo que significa que no se corresponden directamente con ninguna masa terrestre en un mapa moderno. ¿Qué representan las islas, entonces? Averiguarlo podría ser la clave para descubrir el destino secreto de los templarios. A ver, si comparamos los mapas, Escocia es Escocia. Evidentemente. Norvegia sería Noruega. Exacto. Tenemos Islandia, Groenlandia, lo que nos lleva a este punto al oeste del mapa. Si echamos un vistazo con todo en su sitio, Estotilandia sería Nueva Escocia. Es interesante, porque en latín Nueva Escocia se dice Nova Scotia, y sabemos que la expedición de Sinclair salió desde Escocia. Entonces, ¿el mapa de Zeno intenta decirnos que Nueva Escocia era el destino final de la expedición secreta de Henry Sinclair? Podría ser la ubicación del reasentamiento de los templarios en América. Desde el nacimiento de la fiebre del oro en el siglo XIX, los prospectores usaban mapas para hacerse ricos. Estos mapas del tesoro han generado miles de leyendas sobre minas repletas de oro. De todas esas leyendas y mapas, uno de los relatos más duraderos es el de la mina de oro del holandés perdido. Se cree que en algún lugar de las cientos de miles de montañas alrededor de Phoenix, Arizona, hay una mina con unos 200 millones de dólares en oro puro. Durante más de 100 años, exploradores, prospectores y cazatesoros han intentado encontrar esa mina. El único problema hasta hoy es que nadie sabe dónde está. Por eso he estado investigando. Había una barbaridad de historias sobre minas de oro durante la época de la fiebre del oro, y los prospectores usaban siempre esa información para ocultar el paradero de estas minas. Así que la pregunta ¿es real el holandés perdido o es otra de esas historias de campamento? La leyenda de esta mina perdida comienza a principios del siglo XIX, con la familia Peralta, quienes controlaban miles de kilómetros de tierra en las montañas de la superstición y montones de minas. Así que, según un mapa de evaluación del terreno de 1982, los Peralta poseían minas en la zona. Se confirmaron que muchas, la 26, 27, 28, 29 y 30, eran minas Peralta especializadas en cobre, plomo y oro. Pero hubo rumores sobre una mina Peralta repleta hectárea tras hectárea de oro puro de 24 quilates con un valor mayor de 200 millones de dólares. La ubicación de la mina se mantuvo en secreto en mapas codificados que solo la familia podía descifrar. Este es un punto de partida muy concreto. ¿Qué más sabemos sobre la mina secreta? Bueno, pues la leyenda dice que un hombre llamado Jacob Walls
rescató a uno de los Peralta de una pelea mortal en un salón de baile. Y como recompensa, ese miembro de la familia compartió con él la ubicación de la mina secreta. Él mantuvo ese secreto durante toda su vida. Pero no fue hasta 1891 cuando una catastrófica inundación llegó a la casa de Waltz y enfermó de neumonía. En su lecho de muerte, intentó compartir la ubicación secreta de la mina con sus cuidadores. Jacob Waltz dibujó esto. Un mapa rudimentario para indicar la ubicación real de la mina que mantuvo en secreto toda su vida. ¿Qué ves aquí? Dime. Parecen garabatos. Quizás lo sean, pero al mismo tiempo parece casi como que ha pintado una cordillera en las montañas de la superstición. Con esto me pregunto, ¿son estas las raras reflexiones de un moribundo? ¿O realmente es la clave que lleva a la ubicación secreta de una mina de oro de 200 millones de dólares? No lo sé. En conclusión, si hay algo cierto en la leyenda de la mina de oro del holandés perdido, este mapa podría ser la clave. En 1804, el presidente Thomas Jefferson encargó a dos de los mejores exploradores del mundo una misión de alto secreto por las tierras inexploradas de Estados Unidos. Dichos exploradores eran William Clark y Meriwether Lewis. En mayo de 1804, Lewis y Clark parten de San Luis en dirección este, hacia el recientemente adquirido territorio de Luisiana. Su mapa, que dibujó el mismo William Clark, marca el camino de la expedición. Su misión consistía en encontrar la forma de llegar al Océano Pacífico a través de las tierras salvajes del norte, lo que hoy serían Montana, Idaho y Oregón, y hacer un mapa. En aquel entonces aquello eran kilómetros y kilómetros de peligrosos bosques y terreno inexplorado. Fue una de las expediciones más ambiciosas del siglo XIX. En aquel momento era como llevar al hombre a la luna. Sí. Después de viajar durante 2 años y de recorrer 12.874 kilómetros, volvieron a casa tras acabar con éxito la expedición y se convierten en héroes nacionales. Pero, por desgracia, a Meriwether Lewis no le duró mucho la gloria. Varios años después lo encontraron muerto en una posada en Tennessee. Según los libros de historia, Lewis cayó en una depresión y acabó suicidándose. Pero han aparecido pruebas nuevas que indican que puede que Meriwether Lewis fuera asesinado y que las altas esferas lo encubrieran. Fíjate en esta. Es un mapa de Estados Unidos que realizó la cartógrafa Maria Simmons y lo hizo por la misma época en la que encontraron muerto a Lewis. Si lo usamos para seguir el rastro de los últimos movimientos de Lewis los meses previos a su muerte, nos mostrará una historia muy sospechosa. En septiembre de 1809, Lewis parte de aquí, de San Luis. Sí. Y se dirige hacia Washington, D.C. Su plan es bajar por el río Mississippi y seguir el río hasta llegar a su destino. Sin embargo, parte de aquí, de San Luis, empieza a bajar por el Mississippi y de repente para y toma el camino conocido como el Camino de Natchez. El Camino de Natchez es algo así como una ruta de transporte. Es un camino aislado, pero muy peligroso. Es una zona llena de criminales y bandoleros que aguardan para robar a los mercantes, pero por algún motivo, Meriwether Lewis dice, voy a ir por aquí. Y fue a lo largo de esta ruta donde lo encontraron muerto. Si alguien quiere llevar a cabo un golpe profesional, el Camino de Natchez es el sitio perfecto. Imagino que la pregunta es, ¿qué hacía Meriwether Lewis en el Camino de Natchez? ¿Y es posible que los detalles de su tiempo allí nos den pistas sobre su posible asesinato? Lo que tenemos que hacer es usar este mapa, encontrar el antiguo Camino de Natchez y examinarlo. La civilización maya fue una de las primeras sociedades complejas de la historia. Su imperio perduró 4.600 años, un periodo 18 veces mayor a la existencia de los Estados Unidos. La cultura maya estaba increíblemente avanzada en arquitectura, astronomía y matemáticas. Tenemos un imperio que se extendía desde el sureste de México hasta Honduras. Pero entre el 700 y el 900 después de Cristo, las ciudades mayas se vinieron abajo y las abandonaron. El misterio de las causas del colapso maya ha desconcertado a arqueólogos y científicos durante años. Y los recientes descubrimientos hechos con la tecnología de mapeo láser solo han aumentado el misterio. Tenemos más de 60.000 estructuras entre pirámides y casas. Guay. Durante décadas, los científicos creían que la población maya era de 5 millones.
Pero el mapa nos lleva a pensar que podría haber alcanzado los 15 millones de personas. Vaya. ¿Cómo desaparece un imperio con una población de 15 millones de personas? ¿Qué le ocurrió a esta enorme sociedad? Las pruebas actuales de ADN podrían aportar información valiosa. En 2016, este estudio genético descubrió que ciertos grupos de nativos americanos del pueblo cherokee tenían ADN maya. Vaya. El estudio sugiere que los mayas podrían haber migrado al norte y que se habrían integrado con los pueblos indígenas locales. ¿Desaparecieron los mayas en el norte, lo que actualmente son los Estados Unidos? La clave del misterio podría estar en un mapa maya codificado. Este es el Códice de Dresde. Creado entre el 1100 y el 1200 después de Cristo, se cree que el Códice de Dresde es una copia de un mapa maya en el que se documenta la caída del imperio. Casi todo el mundo piensa que los mapas son coordenadas GPS, pero los mayas veían los mapas de otra forma. Para ellos, los mapas eran dibujos que contaban la historia de su cultura. Estas imágenes son símbolos secretos que esconden los secretos del final de su civilización. Si podemos descifrar el Códice de Dresde, podremos demostrar que los mayas huyeron hacia los Estados Unidos tras la caída de su imperio. Durante décadas ha habido rumores de un barco británico lleno de oro enterrado en alguna parte de California, a cientos de kilómetros del mar. La cuestión es, ¿cómo acaba un barco milenario en medio del desierto? Bueno, ¿qué es lo que sabemos? A ver, la historia empieza el 4 de noviembre de 1587. Un barco británico llamado de Conten saqueó un galeón español en la costa del estado mexicano de Baja California y robó $4 millones en oro. Y después, nunca lo vuelven a ver. Desaparece. Es posible que se perdieran por aquella zona. Pero ¿cómo termina un barco anclado en el desierto? Tenemos que dar con su rastro. Mira esto. Si miramos los mapas modernos, de Conten navega hacia el norte por el Golfo de California, que por aquel entonces se llamaba Mar de Cortés. Pero, como ves, no hay salida. Entonces, ¿por qué decide un barco con millones de dólares de tesoro robado adentrarse en tierra firme? Los marineros de la época habrían estado a merced de sus propias cartas náuticas. Sí. Si queremos entender a los marineros, tenemos que ver las cartas náuticas de esa época. Tenemos un mapa español de 1657, hecho por Nicolás Sansón, en el que California, claramente, es una isla. Obviamente, sabemos que California nunca ha sido una isla, pero si la tripulación de Content se guiaba por un mapa como este, podrían haber pensado que podrían escapar por el norte. Exacto. Pero la ciencia avanzaba a la vez que la cartografía. Justo 50 años después, tenemos un mapa hecho por Eusebio Francisco Quino, donde California deja de estar representada como una isla. Es uno de los primeros mapas de la historia que desmiente ese mito. Cuando ponemos un mapa al lado del otro, comienzan a contar una historia. Que siglos atrás, el Mar de Cortés se extendía cientos de kilómetros hacia el norte, adentrándose en lo que ahora es el desierto de California. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo de Content navegar por esas aguas y nunca volver? Tenemos que seguir las pistas de este mapa del siglo XVIII para averiguarlo.